nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, a los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora, en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora, en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes, queridos hermanos en Cristo Jesús. Les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Para mí es una bendición estar nuevamente con ustedes, compartiendo la bendita y poderosa palabra de nuestro Señor Jesucristo. Bien, queridos hermanos, la palabra de Dios nos viene a hablar una vez más, y vamos a estudiar la bendita palabra de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver la vida de los primeros cristianos. Los primeros cristianos, cómo ellos se reunían con ese entusiasmo, con esa alegría, después que Jesús había resucitado, después que Jesús había salido de la tumba y Él está vivo. Ahora los cristianos seguían reuniendo, pero se reunían, dice la palabra de Dios, con esa alegría, con ese gozo. Y hoy vamos a ver y vamos a leer la palabra de Dios en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2 y versículo 42 en adelante. Nos dice así la palabra de Dios. Eran asiduos a la enseñanza de los apóstoles, a la convivencia fraterna, a la fracción de pan y a las oraciones. Toda la gente sentía un santo temor, ya que los prodigios y señales milagrosas se multiplicaban por medio de los apóstoles. Todos los que habían creído vivían unidos, compartiendo todo cuanto tenían. Vendían sus bienes y propiedades y repartían después el dinero entre todos según las necesidades de cada uno. Todos los días se reunían en el templo con entusiasmo, partían el pan en sus casas y compartían la comida con alegría y con gran sencillez del corazón. Alababan a Dios y se ganaban la simpatía de todo el pueblo, y el Señor agregaba cada día a la comunidad a los que se iban salvando. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Queridos hermanos, hoy la palabra de Dios nos enseña que cómo los primeros cristianos se reunían. Nos dice la palabra de Dios que eran constantes en las enseñanzas. Número 1. Los primeros cristianos eran constantes en la enseñanza de los apóstoles. ¿Pero qué es lo que los apóstoles enseñaban? Enseñaban lo que ellos habían aprendido de Jesús. Todo lo relacionado con nuestro Señor Jesucristo, ellos enseñaban la palabra de Dios, y los primeros cristianos eran constantes, perseveraban en la enseñanza, nos dice la palabra de Dios.
pero también en la fracción del pan. En la fracción del pan podemos hoy ver que es la Eucaristía. Ellos eran constantes, perseveraban siempre, nos dice la palabra de Dios. También en la oración, 3 pasos muy importantes. Lo que ellos hacían, los primeros cristianos, ellos perseveraban siempre en la enseñanza, en la fracción de pan y en la oración. Nosotros hoy en día como cristianos, discípulos de nuestro Señor Jesucristo, somos llamados a ser constantes en esos 3 pasos, 3 puntos muy importantes para nuestra vida espiritual. Porque si los primeros cristianos hacían de esa manera, nosotros también. Pero no solo eran constantes, no solo ellos perseveraban y iban a la iglesia y buscaban la palabra de Dios a través de los apóstoles, sino que vamos a ver después, dice la palabra de Dios, todos los que habían creído vivían unidos. Ellos habían creído a la palabra de Dios. Y los primeros cristianos estaban unidos. La comunidad estaba unida. ¿Por qué? Porque ellos habían aprendido de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque ellos, dice la palabra de Dios, ya habían recibido el bautismo. Porque en otra versión dirá, todos los bautizados, constantemente, dice la palabra de Dios, constantemente iban a la enseñanza. Todos los bautizados, todos nosotros los que somos bautizados, es nuestro deber perseverar. Es nuestro deber estar unidos, como nos enseña la palabra de Dios. Tenemos que revivir esa unidad en nuestra familia, en nuestra comunidad, en nuestro ministerio. Tenemos que estar unidos. Otro dato muy importante nos dice la palabra de Dios. Todos los días se reunía en el templo con entusiasmo. ¿Cómo iban? Iban con entusiasmo. Todos los días. No una vez a la semana, sino la palabra de Dios es clara. Nos viene a decir que los primeros cristianos se reunían todos los días con entusiasmo. Tan importante, querido hermano, que nosotros no solo ser constante, no solo estar perseverando siempre y estar unido, pero también hacer con entusiasmo. Si nos preguntamos a cada uno de nosotros, usted que está viendo en este momento, cuando vamos en la Santa Misa, ¿cómo vamos? Con ese gozo, con esa alegría, con ese entusiasmo. Cuando venimos en las oraciones cada viernes, cuando nos reunimos, ¿cómo venimos? ¿Cómo estamos perseverando? Con entusiasmo, con ese gozo, porque los primeros cristianos, nos dice la palabra de Dios, eran constantes, pero no solo eran constantes, sino cuando ellos iban alegres, con ese entusiasmo, por amor ellos perseveraban. Y estamos hoy en día llamados a reflexionar la bendita palabra del Señor.
¿Cuál es nuestra actitud cuando estamos perseverando? Venimos porque tenemos algo que hacer, porque nos comprometimos a hacer algo, por eso tenemos que venir. O porque a lo mejor alguien nos insiste, venimos solo para cumplir. Es tiempo, querido hermano, porque la palabra de Dios nos dice que los primeros cristianos perseveraban con entusiasmo y nosotros también debemos tomar el mismo ejemplo, perseverar entusiasmadamente, perseverar por amor, ser constante en la Santa Eucaristía, en las reuniones que hay aquí, que hay en tu comunidad. Persevera, sé constante, pero con alegría, por amor, sabiendo que Dios ha dado la vida por nosotros. Por eso hoy en día somos libres, porque alguien dio su vida en aquella cruz de Calvario y ese alguien es nuestro Señor Jesucristo. Y sigue la palabra de Dios diciendo que los primeros cristianos compartían con alegría y con gran sencillez del corazón. Con alegría compartían, queridos hermanos, y con una sencillez en el corazón, con una humildad en el corazón. Porque datos muy importantes nos dicen la palabra de Dios y es momento de serle vida a nuestra vida la palabra de Dios. Los años pasan, los meses pasan, pero depende de ti, querido hermano, de serle vida a la palabra de Dios en tu vida. Hoy nos habla la palabra de Dios y nos dice que los primeros cristianos compartían con alegría, con sencillez en el corazón. Nosotros somos llamados de ser como cristianos hoy en día, como seguidor de nuestro Señor Jesucristo. Todas estas características que nos dice la Sagrada Escritura. Nosotros debemos de actuar así. Nosotros tenemos que ser así. Porque sabes algo muy importante. Muy importante, querido hermano. Imagínate que si venimos a la iglesia con malas ganas, enojado, triste y sin ganas pues de perseverar, no venimos con un corazón de alabar tal vez a Dios, exaltar su nombre, adorarlo. Aunque hay veces pasamos momentos difíciles, no podemos negar. Hay momentos que pasamos de tribulación, no podemos negar, pero no siempre podemos venir amargados, no siempre podemos venir enojados, no siempre, querido hermano. Si los primeros cristianos, también ellos tenían dificultad, también ellos pasaban sus problemas, pero dice, ellos compartían con alegría. Tan importante una palabra, a mí cuando estaba leyendo esta palabra, a mí me tocaba, hermano, porque dice así la palabra de Dios, que compartía con alegría, sencillez, y dice que el pueblo se admiraba, las personas se admiraban de los cristianos. Los que no eran cristianos, dice, se admiraba. ¿Por qué? Por ese entusiasmo, por esa sencillez que tenían. Pero también la gloria de Dios se manifestaba, dice la palabra de Dios. Allí había señales y prodigios. ¿Por qué? Porque había un pueblo que estaban entusiasmado, estaban alegres, tenían esa humildad. Entonces, donde hay esas características, Dios hace maravillas. Dios hace maravillas en nuestra vida. Donde hay una familia unida en oración, donde hay una familia que persevera, Dios hace ese milagro en la vida de cada uno de nosotros.
pero solo si hacemos como nos dice la palabra de Dios. Entonces dice la palabra de Dios que ellos estaban cada vez que se reunía, querido hermano, porque sabes una cosa, si usted está alegre, lo contagia a otro. Si usted está entusiasmado, se contagia a otro. Cuando tú sonríes a alguien, ¿cómo te responde esa persona? Con una sonrisa. Pero si tú vas enojado, ¿cómo te va a responder la persona? Puede ser que no te va a hablar. Puede ser que pasará nada más sin saludarte. Pero cuando estás contento, cuando estás alegre, llama la atención. Y dice que el pueblo crecía. Dios, nos dice la palabra de Dios, y el Señor agregaba cada día a la comunidad a los que se iban salvando. Cada día se aumentaba el número del pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque ahí había alegría, allí había amor, allí no había división, querido hermano. Que no haya división en nuestra comunidad, que no haya envidia en nuestra comunidad. Cuando un hermano empieza un ministerio, hay que apoyar. Estamos llamados a estar unidos como los primeros cristianos. Cuando vemos a un hermano salir adelante en las cosas de Dios, apoyémoslos, que haya unidad, para que el mundo vea que nosotros como cristianos estamos unidos, amamos a nuestro prójimo, seamos ejemplo. Entonces así cada día pueden acercar a nosotros como cristianos, puede aumentar el pueblo de Dios. Dice la palabra de Dios, cada día se aumentaban de números. ¿Por qué? Porque ahí había paz, ahí había amor, hay sencillez. En los primeros cristianos había entusiasmo y la gloria de Dios se manifestaba. Queridos hermanos, si hacemos todos estos pasos, si vivimos estos pasos que hemos visto, vamos a ver la gloria de Dios en nuestra comunidad. Si nos unimos como comunidad, vamos a ver la gloria de Dios manifestar, porque así nos dice la palabra de Dios. No soy yo que yo les digo a ustedes, sino que hemos visto la palabra de Dios, donde hay un pueblo unido, donde hay un pueblo que persevera, que es constante en la enseñanza, en la fracción de pan, en la oración. Ahí hay poder de Dios. Y yo sé que cada uno de nosotros anhelamos ese poder de Dios. Cada uno de nosotros anhelamos en nuestro corazón que nuestra familia esté unida, que nuestra familia esté bien de salud, pero es necesario ser constante en oración, es necesario ser constante en la enseñanza, recibiendo palabra de Dios, queridos hermanos. Yo te invito a que reflexionemos a la palabra de Dios y que hagamos vida a nuestra vida. Desde donde tú estés en este momento, reciba la palabra de Dios. Llénate hoy del poder de Dios y que cada día sean los mejores cristianos, que cada día podemos hacer la diferencia y así crecernos en números, pero hay que demostrar primero que somos diferentes, que nosotros los cristianos todo lo podemos en aquel que nos fortalece. Bendito y alabado es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pues bien, querido hermano, en este momento vamos a entrar un momento en oración y pedir al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo que desciende sobre cada uno de nosotros y que cada día podemos poner en práctica la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Oh Padre Santo, en esta preciosa hora, Señor, te pido, Jesús amado, por aquellos hermanos que nos están viendo, Señor, en este momento, que nos siguen, Padre, en YouTube, recibiendo este mensaje de parte de ti, Señor, tú que me has utilizado en este momento.
Te pido, Dios bendito, en este momento, Señor, por cada familia, Señor, que tú nos llamas a vivir como los primeros cristianos, Padre. Vivir en armonía, vivir en amor, vivir, Señor, constante en la oración, buscarte, Señor. Te pido por cada familia, Padre Santo, que le des tu gracia, tu amor, Padre amado, en este momento. Que cada familia sea unida más, Señor, que pueden hacer constante en la oración, en la perseverancia. Señor amado, que tú que has hablado a cada uno de ellos, Señor, que tu Espíritu hoy lleva tu palabra en cada mente y en cada corazón. Puedes restaurarlo, Señor. Bendito y alabada es tu nombre. Santo, santo tú eres, Jesús. Gracias te doy, Señor, en este momento. Yo sé que, Padre, en este momento tú los estás tocando, cada hermano, cada hermana, Señor, con el poder de tu Santo Espíritu, Señor. Que en este momento, Padre, llenas cada corazón, cada mente, Señor, que se llena de tu presencia, Señor. Que cada vez que nosotros perseveramos, que podemos hacer con alegría, con entusiasmo, Señor amado, que podemos hacer por amor, Señor. Te pido, Dios bendito, que sean los cristianos auténticos, Señor. Cada día que busquemos, Señor, tu presencia por amor, porque por amor diste tu vida por nosotros en aquella cruz del Calvario. Gracias te damos, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén y amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendiciones, hermanos. Que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Amén.